Os presento a Mónica Felipe Larralde, licenciada en Derecho por la Universidad de Granada, experta en Género y Salud por la UGR, o sea, la Universidad de Granada, y la Escuela Andaluza de Salud Pública. Experta en Comunicación por la UGR, formada en Relajación para Adultos, Niños y Niñas con Necesidades Especiales por la Facultad de Psicología de la Universidad de Granada, formada como terapeuta transpersonal por la EEDT, madre de una hija nacida en el 2004 y un hijo nacido a final del 2013. Comenzó trabajando en diversos medios de comunicación, ha sido productora de televisión, dirigido documentales y programas de radio, pero desde que fue madre ha invertido y comprometido su tiempo y energía para investigar y divulgar los efectos de la educación y la sociedad patriarcal en nuestro cuerpo de mujer. Para Mónica, liberar el cuerpo, habitarlo, recuperarlo, ha sido y está siendo la mayor de las aventuras. En 2011 inició un estudio sobre la relajación de útero, que tuve el honor de recibir el mail, que no me uní por los pelos, pero que me siento como eso, partícipe desde los inicios, ¿no? Me siento como una hermandad muy bonita. Motivada por la lectura del mismo libro que me influenció a mí, de Casilda, La represión del deseo materno y la génesis de la sumisión inconsciente. Gracias a Casilda Rodríguez, tras su lectura decidió relajar el útero, utilizó la técnica conocida como entrenamiento autógeno de Schultz y entonces decidió realizar un estudio con mujeres voluntarias. Comenzaron las sorpresas. En la página Resultados, la evidencia de que los sistemas tradicionales de realización personal y bienestar físico y mental, bueno, al final se lanzó la tía a hacer un estudio donde demostrar que simplemente la práctica de esa relajación del útero tenía unas consecuencias, por supuesto para el dolor menstrual y muchísimas más. Entonces te lanzaste a esa parte de ciencia, ¿no? De poder recoger y lo más increíble, o sea, ya esa meditación la han practicado y la recetamos muchísimo, ha podido expandir y ha podido dar a entender que el útero realmente es un músculo que se puede relajar, aunque parecía que no, que era como un músculo involuntario, y ella lo puso en práctica y ha publicado 3 libros ya: Cuerpo de mujer, reconectar con el útero, Una nueva maternidad, de Editorial Star, y De pareja a trío, la crisis de pareja tras el nacimiento de un hijo. O sea, que aquí tenemos un chorro de creatividad, se nota que su útero está palpitante y bueno, que vais a aprender muchísimo y que lo vais a disfrutar y espero que sea útil para vuestras vidas. Muy bien. Bienvenida. Bueno, atención, porque la primera que yo tenía para contaros un poco por qué llego hasta aquí, porque Ana me ha hecho una súper presentación y no sé si va a ser suficiente, pero bueno, ¿por qué te cuento esto? Porque yo cuento estas cosas que vamos a ver a continuación. Bueno, pues sí, yo soy licenciada en Derecho, trabajaba en medios de comunicación, era productora audiovisual y directora de documentales, hasta que en mi otra vida, yo creo en las vidas pasadas, en mi otra vida, hasta que fui madre. Y todo cambió en el momento del parto. Ha hablado antes la compañera de la violencia obstétrica, pues yo sufrí violencia obstétrica en el primer parto de mi hija hace ahora 18 años. Yo llegué al hospital, yo soy muy ratona de biblioteca, y entonces ya llegué sabiendo todo lo que tenía que saber para tener un parto normal, y también sabía que era una ciudadana de pleno derecho, en plenas capacidades jurídicas. Esto significa que yo tenía capacidad para votar, para firmar un contrato, para tomar decisiones sobre mi vida. Hasta que entré por la puerta de ese hospital. Yo llegué al hospital y pedí un parto normal. ¿Vale? Un parto normal es un parto no medicalizado. Es un parto donde no utiliza ninguna técnica médica más que dejar que el parto por sí solo vaya fluyendo. Entonces esa fue mi decisión, la decisión que yo tomé en el año 2004. Lo que pasó a continuación en ese hospital es lo que yo digo que fue el patriarcado aquí delante. Ya venía viviendo en el patriarcado, pero en ese momento fue darme de bruces con lo que significaba ser mujer en un sistema patriarcal, del cual vamos a hablar a continuación. El resultado de todos esos procesos médicos fue, por una parte, un parto medicalizado en contra de mi voluntad, donde los profesionales sanitarios se saltaron la ley, se saltaron todas las leyes posibles que pudieron saltarse en ese momento, conmigo, de una forma totalmente protocolaria y naturalizada, y allí era como lo que tenía que estar pasando.
Y lo que sobre todo resultó es que yo salí del hospital pensando, si mi cuerpo no me pertenece a mí, ¿a quién pertenece mi cuerpo? Y esa ha sido la gran pregunta que yo llevo formulándome desde el año 2004. ¿Vale? En este país hay una legislación, que es la Ley de Autonomía del Paciente, del año 2002, ya llevaba 2 años vigente cuando yo entré a parir, y según esa ley tenían que haberme pedido permiso para practicar cualquier tipo de procedimiento médico, cosa que no sucedió. Y el permiso es oral, basta con que tú digas no. Y aunque yo dije no en repetidas ocasiones, aquella era como una máquina que iba funcionando en paralelo a mi decisión y mi voluntad. ¿A quién pertenece mi cuerpo? Es lo que intento que entendamos en esta charla, ¿vale? ¿A quién pertenece vuestro cuerpo? Si no es a mí, si yo no puedo tomar decisiones, siendo una persona jurídica de pleno derecho, una persona de pleno derecho, ¿a quién? ¿Vale? Vamos a ver. Bueno, vamos a ver los efectos de la cultura en el cuerpo de las mujeres, sobre todo, ¿vale? En la imagen corporal, que es lo más superficial y de lo que más se habla también, los efectos de la cultura en la menstruación, los efectos de la cultura en la sexualidad femenina y, bueno, os voy a dar así como unas breves pautas, que son muy breves, pero para llevarnos algo después. Bueno, ¿qué pasa con el cuerpo? En nuestra sociedad creemos que el cuerpo es la imagen. Se habla mucho del cuerpo, pero se habla mucho de la imagen. ¿Lo veis? Instagram, redes sociales, medios de comunicación, publicidad. El cuerpo es la imagen. Y somos producto de todo un sistema de pensamiento filosófico desde ya Platón, cuando hablaba de la separación del cuerpo y la mente. Que es algo muy patriarcal, separar, dicotomizar la vida. La vida es una, pero una forma de intentar entenderla es hacer separarla, ¿no? Oscuridad y luz. En realidad una cosa no puede existir sin la otra, ¿no? O el cuerpo y la mente. No puede existir el cuerpo sin la mente sin el cuerpo. Van juntas, forman parte de la misma realidad. O naturaleza y cultura. Durante mucho tiempo, al principio de todo esto, yo intentaba averiguar cuál era la línea que trazaba lo biológico de lo cultural. Y la verdad es que esa línea no existe. El ser humano por naturaleza es un ser social y por lo tanto las interacciones sociales que se tienen y la cultura en la que se vive forman parte, entran a ser parte de la biología del ser humano. Por eso no puedes diferenciar, por eso la sexualidad no puedes poner un trazo donde está lo biológico de lo aprendido. No existe, forma parte de un continuo que lo vamos a ver y que en antropología se denomina embodiment. En antropología usan ese término para definir cómo los valores de la cultura en la cual naces se encarnan. Voy a poner un ejemplo. Si yo fuera una mujer masái, me sentaría en cuclillas, ¿verdad? Y pasaría así horas. Cuando esa mujer tiene 40, 50 años, su pelvis no es la misma pelvis que la que tengo, bueno, ni a los 20 ni a los 10. ¿Vale? Porque yo desde que soy bebé me siento en sillas. La silla es cultura. Y eso termina siendo ligamentos, tendones, flexibilidad, músculos, postura. Eso termina siendo biología. ¿Veis cómo afecta? Igual que la represión sexual de las mujeres. Termina siendo cultura, se termina haciendo cuerpo en nosotras. ¿Vale? Lo vamos a ver. Bueno. Merleau-Ponty es un filósofo francés, fenomenológico, que me gusta mucho, que habla de que el cuerpo no es un objeto. En Occidente pensamos, si yo te digo, ¿qué es el cuerpo? Bueno, yo cuando hago los talleres pregunto, ¿qué es el cuerpo? Si queréis responder, respondéis ahora, si no, ya os doy yo la respuesta. Pero si yo te preguntara qué es el cuerpo... Lo que ves. Lo que ves, digamos. O sea, el cuerpo, esto... Vale, es materia, físico. Es lo que ves. Físico, sí. Muchas personas dicen que es el vehículo, ¿sí? Que es lo que les permite estar aquí. Bueno, y es una concepción utilitarista del cuerpo. El cuerpo sirve para, es lo que me permite estar aquí. Es una cosa. De hecho, es muy curioso porque tenemos una relación con el cuerpo.
como si el cuerpo fuera otra cosa. Tú no puedes tener una relación en una unidad. ¿Lo veis? Una relación implica mínimo dos que se relacionan, pero en uno no hay relación. Pero en Occidente tenemos una relación con el propio cuerpo, porque hay dos cosas, hay una mente y hay un cuerpo. Y eso es aprendizaje social, cultural, eso es lo que no se ve, pero que está ahí desde el principio desde que nacemos casi. Nos van enseñando que la manera de estar es estar en la mente y tener un cuerpo. Entonces la mayoría de las personas dirían, yo soy mis pensamientos y tengo un cuerpo. ¿Lo veis? Y es jerarquizado además. Bueno. Merleau-Ponty habla de una cosa muy interesante cuando habla del proyecto personal vital, y él dice que para poder realizar tu proyecto personal vital necesitas un cuerpo de experiencia y no un cuerpo objeto. Y él dice que un cuerpo objeto es aquel que recibe el medio ambiente, los impulsos de la naturaleza, de lo que hay, por ejemplo la temperatura, o yo que estoy hablando ahora y estoy recibiendo el contenido, ¿no? Toda esa información, el cuerpo objeto recoge la información de fuera, pero no es capaz de elaborar una respuesta. Y por lo tanto no modifica el medio ambiente. Yo tengo la información, se parece mucho a la indefensión aprendida. Que esto las mujeres sabemos mucho de ser un cuerpo objeto, ¿verdad? El cuerpo objeto es el cuerpo objeto de deseo de otra persona, pero no es el cuerpo deseante, ¿vale? Entonces nos socializamos como mujeres, y esto es represión sexual, a través de la vivencia de un cuerpo objeto, que recibe lo que está pasando alrededor a través de los sentidos, pero no elabora una respuesta que cambie las cosas que están sucediendo. Y eso es parte de la dominación y del sometimiento de las mujeres al sistema. Y él dice, para hacer un proyecto personal vital necesitas un cuerpo experiencia. Un cuerpo experiencia es aquel que recibe la información del exterior, lo oigo, lo veo, lo toco, lo siento, elaboro una respuesta y actúo la respuesta. Y por lo tanto modifico lo que está sucediendo fuera. Ese elaborar la respuesta y modificar lo que está pasando fuera implica un empoderamiento, si queréis decir, implica una toma de decisión, implica la acción, ¿vale? Que a las mujeres pues, se nos ha educado en no hacer, ¿vale? Bueno. Entonces hablamos de la imagen corporal, así como en un primer momento, porque es lo más evidente, el que el cuerpo de la mujer es el cuerpo objeto del deseo ajeno. Pero cuando la mujer es un cuerpo deseante, ¿qué pasa? Agobia. Que está castigado socialmente. Claro. Juzgado. Es la puta, es la loca, ¿eh? Histérica. Es la histérica, es la mujer mala, es la mala mujer del sistema. Suelta. Claro, porque a nosotros no se nos enseña a ser cuerpos deseantes, sino a ser cuerpos objeto de deseo. Y tenemos una relación con el cuerpo, que ya de por sí tener una relación con el cuerpo es tremendo, porque implica que soy una y luego tengo un cuerpo y me relaciono como si el cuerpo no fuera yo, ¿vale? Fuera otra cosa, pero encima esta relación es muy violenta, porque nos enseñan todo el rato que no formamos parte de ese canon de belleza a través de los medios de comunicación, publicidad, etcétera, lo sabéis, que hay una manera de ser mujer, esto lo hace mucho el patriarcado, hay una manera de ser mujer, muy estrecha, muy precisa, y nadie, prácticamente nadie, cabe en ella, ¿vale? Entonces, esa insatisfacción es constante, porque no quepo en el molde. El molde de cómo ser mujer en el sistema patriarcal ya sabemos lo que es, ¿no? Cómo tienes que ser físicamente, pero también intelectualmente, pero lo ha hablado la compañera antes, también emocionalmente. Hay una manera de ser, pero la realidad es que la naturaleza humana no cabe
en un molde tan estrecho. Entonces estamos constantemente en lucha interior intentando encajar en un modelo en el que no se cabe. Bueno, entonces todo el rato es las dietas, el peso, la edad, qué sé yo, el comportamiento, el éxito, el no sé cuánto, y hay una lucha constante interna que está agotando nuestra energía, nuestro tiempo, nuestro conocimiento ahí, adentro. Y en vez de estar ocupadas haciendo ¿qué? Cambiando el mundo. Cambiando el mundo. ¿Vale? Estamos ahí. Y esto es una estrategia, ¿eh? No surge así. Esto forma parte de la represión sexual de las mujeres. Que parece que es no tener relaciones antes del matrimonio, y sí, en parte sí, pero es mucho más profundo. Porque la represión sexual es represión de lo más íntimo del ser humano. La sexualidad, ya se lo reconoce la OMS, es uno de los aspectos centrales del ser humano. Y cuando tocas ahí, tocas la centralidad del ser humano. Y cuando una no está conectada con su deseo, con su vitalidad, con toda esa energía, ese potencial, entonces es cuando puede ser doblegada. Cuando yo tengo mucha energía combativa y de lucha y estoy en el mundo y estoy creando y estoy haciendo cosas, es más difícil doblegarme. Entonces todo un aprendizaje desde bebés, ¿eh? Bueno, el sentimiento de ocupar un lugar en el mundo, esta es otra de las consecuencias de esa imagen corporal. Bueno, iba a decir maliciosamente, que nos dan maliciosamente, ¿no? Porque lo que nos pasa a las mujeres muchas veces es que no sentimos que tenemos un lugar en el mundo, parece que vivimos de prestado. O sea, entras en un sitio y parece como que tienes que dar gracias por existir. ¿Vale? Esto es un sentimiento muy profundo que, bueno, así, que fue revelador cuando empezamos a hacer la relajación del útero. En ese primer estudio había 86 mujeres y lo terminaron, no todas, lo terminaron 20 y tantos, al final fueron 3 meses, ¿no?, de practicar una relajación. Y lo que más me llamó la atención fue esa sensación de tener un lugar en el mundo que las mujeres referían. Qué interesante, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, ahora me voy a ir un poco por las ramas, pero lo quiero contar. ¿Qué es lo que pasa? Que no hay una mente y hay un cuerpo, hay una unidad. Merleau-Ponty le llama, somos conciencia corporizada. Lo que pasa en el cuerpo pasa en la mente. Si yo no tengo registro de parte de mi cuerpo, no tengo ese potencial en mi mente a mi disposición. ¿Vale? Esto ahora la neurociencia lo empieza a estudiar, ahora, ¿no? Pero esto es así. En el año 2011 fue cuando hice el estudio de la relajación del útero y lo curioso fue, primero, que yo, que ya era madre, ¿vale? Fui madre en 2004 por primera vez, y luego en 2013 por segunda, un hijo que parí en casa, por supuesto, por supuestísimo, después de la primera experiencia. En 2011 hago el estudio y yo no sabía entonces que el útero era un músculo. Tenemos tan mala información de nuestro propio cuerpo, tan poco conocimiento de lo que pasa fisiológicamente dentro de nosotras y estamos tan desconectadas que hay muchas cosas que son muy básicas que deberíamos de saber. Lo primero es que el útero, que es un órgano maravilloso para ver la metáfora del patriarcado y ese embodiment en el cuerpo de las mujeres, el útero es un músculo, es musculatura lisa y depende del sistema nervioso autónomo, ¿vale? Que sabéis que funciona en modo simpático o parasimpático. Si el sistema nervioso simpático está activado, que es cuando yo estoy en estado de alerta, de estrés, de atención, de tensión, las fibras musculares del útero se contraen, ¿vale? Y si tengo el sistema nervioso parasimpático activado, que es cuando estoy en estado de relajación, de reposo y de recarga libidinal de lo gastado, que es cuando el cuerpo se regenera a sí mismo, cuando estoy relajada, entonces, de forma natural, el útero se distiende, las fibras musculares del útero se distienden. Vosotras me decís a mí qué mujer vive relajada en un sistema patriarcal.
Ninguna. No hay manera. Entre la represión sexual, que implica que yo me desconecte de las sensaciones corporales, de que yo era una niña y sentía cosas que pasaban en mi cuerpo y fuera me decían que estaba mal que yo sintiera aquello que estaba sintiendo, de forma que vas reprimiendo de forma inconsciente, que al final de forma inconsciente significa que yo voy cerrando los centros sensoriales que hacen que yo sienta esas cosas, ¿vale? Entonces lo voy cerrando. ¿Cómo se cierra? A través de la musculatura que va contrayendo los nervios, de manera que dejan de llegar al cerebro sensaciones de parte de mi cuerpo, sobre todo la zona de la pelvis y los órganos sexuales, ¿vale? Entonces yo voy cerrando, voy contrayendo, los nervios van dejando de enviar información y cuando llevas mucho tiempo se desconecta. Ya no sabes lo que te pasa ahí abajo. Porque las niñas jugábamos con muñecas que no tenían vulva. Y nadie se miraba en un espejo, casi nadie se miraba en un espejo. Y le decían con 2 añitos a las niñas que tocarse estaba mal, ¿vale? Y luego cuando llegaba la adolescencia y empezaba aquello a brotar, que era como el momento de tal, si eras un cuerpo deseante eras una puta. Entonces mucho cuidado con permitirte la sexualidad. Y así vamos cerrando, y cuando tenemos 40 no nos enteramos de nada, es lo que pasa de aquí para abajo, ¿vale? Entonces, cuando empezamos a hacer la relajación del útero y empieza a relajarse toda la zona, porque lo que hace es activar el sistema nervioso parasimpático, empiezas a recobrar todas las sensaciones corporales de esa zona, de la zona de la pelvis y del útero en concreto. ¿Y qué pasa? Que todo ese potencial, que es el potencial biológico de supervivencia, se activa en el cerebro de nuevo. ¿Y qué pasa? Que de repente puedes hacer esto. De repente puedes moverte del sitio en el que estás, de repente elaboras una respuesta propia, de repente encuentras que puedes modificar el medio ambiente y de repente encuentras tu lugar en el mundo. Fijaos qué cosa. Eso es la dominación y la sumisión de las mujeres en el patriarcado. Y se corporiza. Y como se corporiza, se puede transformar, se puede cambiar, ¿vale? Vamos a hablar de la menstruación y de la menarquia. Bueno, ¿cómo afecta la cultura? Fijaos, algo muy biológico, ¿verdad? La menstruación, bueno, así como algo fisiológico, natural bueno, yo estoy aquí en mitad de la igual no me estáis viendo nada. ¿Cómo afecta? Bueno, pues ahora se sabe que porque comemos más cantidad de calorías, la menarquia está bajando sistemáticamente la edad. Si hace 50 años era a los 14 años, una cosa así, o 13, ahora cada vez va descendiendo. Y esto creen que tiene que ver con varios factores que son meramente culturales. Uno, el acceso a la comida, más comida, y por lo tanto más reserva de grasa, y sí que la pubertad está mediada, parece ser, por el nivel o el índice de grasa corporal en un momento dado, pero también por los disruptores endocrinos. ¿Vale? Vivimos en un mundo estrogenizado. Hay estrógenos por todos lados, en el agua, en las botellas de agua, en las sartenes, el tefal, en no sé qué. Y todo eso lo vamos comiendo y genera que la menarquia se vaya adelantando. ¿Vale? Bueno, aquí lo tenemos un poco el estudio. Bueno, y el síndrome premenstrual, que también es algo que fisiológicamente nos pasa, ¿no? Y que incluye algunas de esta sintomatología como acné, hinchazón, sensibilidad en los pechos, cansancio, tener problemas para dormir, el estómago descompuesto, dolor de cabeza, de espalda, cambio de apetitos, antojos, dolor de articulaciones, dificultad para concentrarse o recordar, tensión, irritabilidad, cambios de ánimo, ansiedad o depresión, que son algunos de los cuadros, no todos a la vez, a veces sí, a veces sí, ¿no? Bueno, ¿qué sabemos de esto? Tú dices, oye, ¿en serio la naturaleza nos regala a las mujeres esto una vez ¿para qué? O sea, ¿en serio esto?
todos los meses durante 20 y tantos años del ciclo 30, del ciclo fértil. ¿Qué pasa ahí? Bueno, pues lo que sabemos es que la cultura también está muy... afecta profundamente a esto, y hablamos del mundo estrogenizado, porque si os fijáis, bueno, esta es como la primera fase del ciclo, aquí estaría la ovulación, ¿vale? Y estos son los estrógenos. Y si veis, tiene que hacer esta curvita a lo largo del ciclo, que sería un ciclo normal, ¿no? Las hormonas de un ciclo normal. Y la progesterona, si veis, en la primera parte del ciclo no existe, y en la segunda tiene que subir por encima del nivel de estrógenos. Si la progesterona no llega a subir por encima del nivel de estrógenos, o los estrógenos son tan altos que la progesterona no la supera, aparece el síndrome premenstrual, con todas estas sintomatología, ¿vale? Y esto tiene que ver muchísimo con el mundo en el que vivimos, con los disruptores endocrinos, con todos los estrógenos que os contaba estamos teniendo. Entonces, bueno, estos son temas del bisfenol A, que están los plásticos de uso alimentario, biberones, desde biberones ya, plaguicidas, herbicidas, ¿vale? Esto se sabe ya, esto es ciencia. Nicolás Soler es uno de los científicos más reconocidos y prestigiosos de España a nivel mundial también en este tipo de investigación. Esto se sabe, no se toman medidas, porque la industria del plástico es muy potente porque es la petrolera, es la misma, y entonces no hay, ¿vale? No se toman medidas, pero esto está sucediendo. Y a nosotras nos afecta. El cuerpo de la mujer es más afectado por la contaminación que el de los hombres, por el ciclo, precisamente, y por la composición de grasa, porque gran parte de estos compuestos se quedan en la grasa. Y como nosotras tenemos más índice de grasa corporal que ellos, pues vamos acumulando todos estos químicos que van afectando nuestra parte biológica, ¿vale? Bueno, esta es Enriqueta Barranco, que es una ginecóloga ya jubilada de Granada, y lo traigo solamente para contaros dos cosas. La primera es que no se sabe casi nada de la menstruación. Igual que decía antes, si los tíos menstruaran, habría una asignatura troncal de la carrera de medicina solamente dedicada a la menstruación. Pero vamos, fijo, ¿vale? Obligatoria. Obligatoria, troncal, 4 años. Menstruación 1, menstruación 2, menstruación 3, menstruación 4, ¿vale? De primero a cuarto. Y luego para los trastornos de la menstruación. Otra, ¿no? Claro, ¿vale? Claro, dismenorrea 1, dismenorrea. No hay, no saben, no se sabe. En medicina el cuerpo de la mujer está infrarrepresentado y entonces somos la otredad, ¿vale? Claro, el cuerpo de la medicina, mira, la medicina es como el ejército, como la iglesia, representa muy bien lo que es el patriarcado. El patriarcado es una sociedad jerarquizada donde unos estamentos tienen más poder que otros y la forma de relacionarse entre ellos es a través de la competitividad, ¿vale? De la competencia. Si entráis en un hospital, es militar, es jerárquico. Hay estamentos que tienen más poder que el otro y la forma de relacionarse no es a través de la colaboración. Bueno, si hay un buen servicio, puede que sí, pero lo raro es a través de la competencia, ¿vale? Entonces la medicina es muy patriarcal, como el derecho es muy patriarcal. Como la arquitectura es muy patriarcal, son los grandes pilares en los que se sustenta la sociedad. Y aquí podríamos hablar también de biopolítica. Pero bueno, yo traía este estudio para deciros solamente que no se estudia sobre menstruación y que este fue el primer estudio que se hizo con dinero público para ver qué hay dentro de la menstruación. Eso no es verdad, el dinero era privado. Ah, bueno, es verdad, la cátedra es verdad. Yo participé, era el dinero que legó un hombre en su... Sí, pero bueno, y legó, dentro de la estructura, sí, pero dentro de la estructura de la Universidad de Granada. Sí, pero en la catedral público. es Chamorro, ¿no? Me parece que es la catedral, no sé qué Chamorro. Pero en fin, pero dentro de una estructura de la Universidad de Granada, del hospital y tal. Bueno, entonces, lo que esta mujer encontró fue que la sangre menstrual de las mujeres, que el estudio consistía en que iban recogiendo la sangre menstrual de las voluntarias, estaba de parabenes, tenían tantos
tantos, que pensaban que estaban contaminando ellos de alguna manera las muestras. Porque no les parecía normal la gran cantidad de sustancias químicas que las mujeres estaban excretando a través de la menstruación. ¿De dónde provenían esas sustancias? Básicamente de la cosmética, pero no solo. También de las ollas, de los fitosanitarios, de los productos de agricultura, de tal, pero sobre todo, claro, las mujeres de las cosméticas. ¿Qué pasa? Que me pongo crema que absorbe la piel, que me pinto los labios, los labios, lo que te pongas en los labios te lo vas a comer sí o sí. ¿Vale? El pelo, los tintes, cuando te quieres dar cuenta, estás hasta arriba, sostenido en el tiempo, y un montón de productos químicos que entran en el cuerpo y se hacen parte de tu cuerpo también. ¿Vale? Bueno, el dolor menstrual. Pues se diferencia dismenorrea primaria y secundaria. La dismenorrea primaria es el dolor menstrual, así, y la secundaria es el dolor menstrual asociado a una enfermedad pélvica. ¿Vale? Y todo esto es como... Bueno, se tarda 8 años en diagnosticar una endometriosis, así que mucha gente que cree que tiene dismenorrea primaria en realidad tiene secundaria, pero no sabe de dónde le viene el dolor. Pero bueno, en principio hay esto. ¿Y qué pasa? Bueno, que yo os he contado, os he adelantado un poco de lo que pasaba con el tema del útero, que hay una tensión psicoemocional y muscular derivada de la represión sexual. Y entonces, cuando el útero se tiene que mover, porque es un músculo, para dejar salir el endometrio durante la menstruación, es un músculo rígido que no puede moverse. Si habéis tenido tortícolis o alguna tensión muscular, sabéis que duele horrores. Si tienes tortícolis no puedes mover el cuello, porque cualquier movimiento es un dolor bastante intenso. Este mismo dolor está asociado a la menstruación, cuando el útero está rígido y no puede moverse. Es un órgano que no puede hacer de forma funcional su trabajo, ¿vale? Para lo que está concebido. ¿Cuándo se mueve el útero? Cuando menstruamos, cuando tenemos orgasmos, y esta es otra. Esta es otra. Bueno, ahora luego lo voy a... Esta es otra. Cuando lactamos también, y cuando estamos muy relajadas. ¿Y por qué? Porque es cuando segregamos oxitocina. Las fibras musculares del útero, al contrario que otras fibras lisas, tienen receptores de oxitocina. La oxitocina dicen que es la hormona del amor, ¿no? Es la hormona que nos vincula a otro ser humano. Entonces, cuando yo estoy dando teta y al estimular los pezones segrego oxitocina, el útero palpita y se mueve. Y de hecho es muy placentero dar teta, menos en esta cultura, que parece también que si vas al médico y dices me duele lactar, te dicen pues es normal. Pues no, no es normal, justo lo contrario. La naturaleza no nos iba a dejar estar lactar, o sea, que ni va a estar años sosteniendo el dolor, ¿vale? Para amamantar. Se hace, la naturaleza se sostiene a través del placer, de lo que culturalmente nos vende, es a través del placer que la naturaleza se sostiene a sí misma, ¿vale? Bueno, entonces, llega la molécula de oxitocina por el corriente sanguíneo, estimula el receptor de oxitocina dentro en la fibra del útero y eso hace que palpite, ¿vale? Entonces, una de las cosas que pasa cuando empiezas a hacer la relajación del útero es que sientes el útero palpitar. Perdón, tenemos que ir. Sí, que terminamos 1:30 y estar perdón. Que nos interesa muchísimo, pero no nos podemos quedar más. Gracias. Lo subiremos a YouTube. Gracias. Entonces, ¿veis? Ahora, yo tengo el útero tenso, que llega la oxitocina y no se mueve. Llega la menstruación y cuando se mueve para echar el endometrio, me duele horrores que me dobla. Y tengo una desconexión absoluta de mi cuerpo, porque mi cuerpo es algo con lo que yo tengo una relación, digamos que regular tirando a mala, porque me duele cada mes, porque no tengo las tetas de la modelo de Woman's Secret, porque voy acomplejada a todos lados, porque no formo parte del modelo, del molde que se supone que tengo que ser en esta sociedad. Bueno,
Merleau-Ponty dice, hablar de sexualidad humana es hablar de la esencia misma del ser humano, que es lo que os decía anteriormente. Y la OMS dice, la sexualidad es un aspecto central del ser humano, presente a lo largo de su vida. Abarca el sexo, las identidades, los papeles de género, el erotismo, el placer, la intimidad, la reproducción y la orientación sexual. Se vivencia y se expresa a través de pensamientos, fantasías, deseos, creencias, actitudes, valores, conductas, prácticas, papeles y relaciones interpersonales. O sea, todo. O sea, la represión sexual no es casualidad, es una forma de control social muy potente, total, ¿no? No puedes, o sea, no es que estén ordenando las relaciones familiares, es que están ordenando la sociedad y están controlando la sociedad. A los animales se les ha dominado siempre a través de la castración. Efectivamente. Y es lo mismo que, y la castración, el efecto de la castración en los animales es que se domestican, ¿verdad? Que pierden su fiereza, y el efecto de esta castración, que no se ve, pero es la misma, es que nos domesticamos. Es que perdemos el elaborar una respuesta y modificar el medio ambiente, ¿vale? Nos perdemos el cuerpo-experiencia y nos hacemos cuerpo-objeto. Bueno, ¿cuándo comienza la sexualidad? Desde el primer momento, del segundo cero de la... somos seres sexuales, profundamente sexuales, orientados hacia la sexualidad. Y toda la represión tiene un efecto en la psique, en la identidad, en cómo yo me muevo en el mundo, muy profundo, ¿vale? Desde el principio. ¿Qué pasa? Que en ese modelo de ser mujer del patriarcado hay también un modelo de ser niña buena. Y si yo os digo, ¿cómo es una niña buena? ¿Qué me decís? ¿Cómo es? Sumisa, callada, quieta, obediente. Una niña buena es una niña quieta, callada, obediente, peinada, limpia, sonriente, complaciente, asexual. Con las piernas cerradas. Claro, sentadita, peinadita, y asexual. Es una niña que no se toca, es una niña que no siente deseo en su cuerpo, es una niña que no siente placer. Curiosamente, el cuerpo de la mujer está diseñado para el superplacer, para los orgasmos que llaman completos también. Eso de forma biológica está y de forma cultural se nos arrebata. ¿Vale? Es un cuerpo que tiene un órgano solamente diseñado para sentir placer, que siente placer de inmensas maneras y formas y que es como, yo digo siempre que es como una atracción de feria, pero que se encargan a través de la educación en que cortemos toda esa capacidad para el placer. Entonces la mujer se experimenta a sí misma a través del dolor. Fibromialgia, todas las enfermedades. Bueno, que reprimes. El síndrome premenstrual, el no sé cuánto, el tal. Porque hay otro gran, yo creo que es como más todavía que los disruptores endocrinos, que es el cortisol. Y el cortisol es cultural. Culturalmente nuestra sociedad va rápido, mucho más rápido de lo que la biología puede dar de sí. Y está preocupada, y está aquí, y está a mí, y está generando cortisol constantemente, porque es una sociedad traumatizada. Y forma parte de ese modelo de obsesión, trauma, ¿no? Ir corriendo siempre a todos sitios. Y eso tiene un embodiment también, ¿vale? Que luego se refleja en todo esto. Os voy a contar un estudio que me gusta mucho, que se hizo en Australia. Cogieron ratitas y metieron a la mamá ratita con sus ratitas pequeñitas en una de estas y la dejaron ahí estar. Y luego a otra madre ratita y a las ratitas la metían y las sacaban de la caja. Entonces las ratitas no tenían contacto constantemente con su madre, sino solamente cuando la metían para amamantar y luego la volvían a sacar. Y luego estudiaron qué había pasado en esas ratitas. Y lo que encontraron es que las ratitas que habían estado en contacto continuo con la madre, que no se había sacado la madre de la jaula, tenían más receptores de oxitocina que aquellas que habían tenido una madre temporal de ida y vuelta.
Los receptores de oxitocina son fundamentales para el placer. Y eso es represión sexual también, la forma en que se materna culturalmente. Porque predispones a la siguiente generación a tener más o menos placer, a estar más en contacto con el placer y a experimentarse a través del placer y no del dolor. O sea, es todo muy, muy fino, ¿vale? Está hilado muy fino, pero está. Bueno, ya hemos hablado antes de qué pasa cuando socialmente una mujer se expresa o se vive o se experimenta como un cuerpo deseante y no solamente como un cuerpo objeto de deseo, y es que es la puta, la ninfómana, la histérica, pero también puede ser la frígida. Una de las cosas que hace el patriarcado y lo hace súper bien es que da igual lo que seas porque nunca estás bien. Da igual lo que seas. Si dejas a los niños en la guardería, fatal. Si te dedicas a criarlos tú, fatal. Si no das teta, fatal. Pero si das teta a 4 años, también fatal. Si trabajas, fatal. Pero si estás en casa, también. Si te operas para ponerte tetas, fatal. Pero si no tienes tetas, también fatal. ¿Vale? Es todo el rato, y da igual, y eso genera una neurosis alucinante. Nada de lo que hagas es válido. Da igual. ¿Sí? Entonces, hacemos cosas pensando que cuando las haga voy a estar bien y no, me pongo a dieta y sigo igual de jodida que antes de hacer dieta. Bueno, más, porque encima he hecho dieta, ¿no? Entonces, o sea, da igual lo que hagas, porque el espejo del patriarcado que te devuelve, y la identidad se genera a través de los espejos, es decir, de los reflejos de los demás, es que nunca eres suficiente y nunca estás bien. Bueno, yo pregunto en los cursos de sexualidad, ¿cómo se supone que hacemos las mujeres el amor en Occidente? ¿Cómo podemos? ¿Cómo podemos? ¿Cómo lo vas a dejar? ¿Cómo podemos? Claro. De todas las maneras. De todas las maneras. De todas las maneras que se puede. Pero es verdad que en este momento la medida, si en la época, por ejemplo, victoriana se suponía que las mujeres hacían el amor con una sábana por medio, ¿no? Y luego en la época católica se suponía que las mujeres solo hacían el amor con su marido y bueno, y había cosas que no se hacían y hay todavía estados de Estados Unidos donde, por ejemplo, el sexo oral está prohibido y, o sea, hay una regulación cultural, social de la sexualidad, ¿no? Entonces yo siempre me pregunto, ¿y cómo se supone que las mujeres en este momento hacemos el amor? Y la verdad es que la respuesta es como el porno. Porque no hay otra referencia. Culturalmente, la manera de hacer el amor es el porno. Para nuestro problema, y también el de ellos, pero sobre todo para el nuestro, porque es la antítesis de la generación de oxitocina, ¿vale? Porque en un lugar donde hay peligro, es difícil que la oxitocina fluya, ¿vale? Bueno. Aquí hablo del descubrimiento de la propia sexualidad y el potencial del cuerpo para el placer, porque lo que a mí me interesa mucho es que cada mujer descubra cuál es su sexualidad, la suya, que nunca es biológica pura absoluta, porque eso no existe, somos seres culturales y por lo tanto, hay que decirme, bueno, las mujeres, bueno, es que yo tengo fantasías que me ponen un montón, pero que son violentas, por ejemplo, ¿no? Porque claro, eso forma parte de la cultura y lo que te erotiza también forma parte de la cultura, ¿vale? Y me acuerdo de Reich que decía, Wilhelm Reich, que decía que la salud se obtenía cuando una persona era capaz de coger toda la energía y agotar, toda la energía biológica, agotarla en un orgasmo y volver a llenarse de energía nueva. Y esto muchas veces pasa, que se tienen orgasmos, pero que como toda la excitación que se ha movilizado para alcanzar el orgasmo no la resuelve el orgasmo. No sé si os ha pasado. Sí. Y entonces esa energía se va quedando ahí, se va acumulando y eso genera como ese malestar. Y él decía, ¿no? que la forma de que la salud del ser humano se alcanza cuando se es capaz de coger todo ese potencial biológico de energía vital. No hablo de energía, pero en realidad es vitalidad y es libido, y ponerla, o sea, descargarla por completo y volverse a llenar por completo, ¿vale? Y eso en el cuerpo
cuerpo se hace a través de un orgasmo que sea no dirigido, ni limitado, ni centrado solamente en el área genital, que es lo más fácil, sino expandido, ¿vale? Entonces ahí sí que toda la energía sale y toda la energía se vuelve a llenar otra vez con energía nueva. Y eso no es solamente para pasar ese buen rato en ese momento y para disfrutar en ese momento, en ese buen rato, sino que es algo que luego tiene su traslación a la vida, a lo cotidiano, a cómo yo estoy en el mundo, al sitio que ocupo. Eso me pasa a mí. ¿Verdad? Eso me pasa a mí. Me tuve que operar de la vesícula que la tenía pegada, porque estábamos mi hermana y yo en el hospital en Cuenca y me llamó el médico, llamó a mi marido y le dile a tu marido que venga. Y bueno, estaba en el pueblo y vino. Dice, mira, tu mujer lo que tiene es que tú no le dejas que disfrutar. Y él dijo que sí, que él se sostenía todo lo que podía. Lo que pasa es que a mí no me venía el orgasmo, entonces yo hacía pero no podía. Y entonces me vino esa cosa de la vesícula, que pues tu mujer es eso, que ella no disfruta, lo que tú dices, no. Claro, tú sí te sostienes, pero cuando ya ves que ella no quiere, claro, dices, pues tú ya, mi marido para hacer el amor es maravilloso. Pero, claro, a mí no tenía el orgasmo que tenía que tener. Entonces lo que tú dices, por eso me retenía y me vino la operación esa, la vesícula. Fíjate que lo que dices es súper importante porque Sí. como, claro, se supone que somos niñas buenas durante 18, 20 años o 22. Y luego de repente, por ciencia infusa, que nadie sabe qué, tú tienes que disfrutar, ¿vale? Es que eso no funciona así. Es que eso tiene que ver con haber vivido una infancia en contacto con tus sensaciones corporales y con tener conexiones neuromusculares. El cerebro mapea constantemente el cuerpo. El cuerpo envía señales constantemente a través del sistema nervioso al cuerpo, más del cuerpo al cerebro que del cerebro al cuerpo, aunque empecemos lo contrario. Entonces, y el cerebro lo que hace es mapear todas esas sensaciones corporales y tiene un mapa. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo durante 15 años, 18, 20 años no mapeo la zona de la ingle y los órganos sexuales, pierdo las conexiones neuromusculares. Y luego es un trabajo volver a recuperar las que se puede, porque se puede y se hace, pero hay que ponerse a hacerlo. No es como, no, ahora ya me he casado y ahora ya me lo voy a gozar mogollón porque luego es que no funciona así. Hay que volver a recuperar el cuerpo. Pero y el tipo de vida también, si estás criando 3 o 4 hijos, estresadísima, llevando una carga de trabajo que no puedes con ella y con un montón de estrés, si estás de vacaciones, vamos, disfrutas muchísimo más. Ahora, cuando estás ahí en el día a día, seguramente que su marido no le daba un masaje antes de empezar para que se relajara, ¿sabes? Es que ya es que ni siquiera lo que es la técnica, ¿no? Sí, pero que hay muchas mujeres que no son madres y que son jóvenes y que no tienen orgasmos porque hay también todo esto detrás. No solamente eso, es verdad que la sobrecarga es lo peor, el cortisol es lo peor para casi cualquier cosa y que mucho estrés te hace estar en estado de supervivencia. Y en estado de supervivencia, lo último que te vas a... O sea, si te estás siguiendo el tigre dientes de sable, no te vas a parar a tirarte a un tío en un árbol. O sea, no funciona así el cerebro, ¿no? Pues así. Tío, una tía o lo que sea. Pero luego la parte construida Son también, luego ¿no? los De grandes eso, que gigantes. sin embargo la respuesta al estrés como socialmente es valorado como el tema de ir rápido, de consumir. De hecho hay como mucho orgasmo productivista, ¿no? Y mucha sexualidad de consumir, de ir rápido, y entonces algo que fisiológicamente es contraproducente, hay algunas personas, bueno, esto ya es cosa de sexólogas, pero algunas personas sí que les pone, ¿no? Y sí que les excita precisamente ese estrés. ¿Y a qué personas? Normalmente a los hombres, quiero decir que hay una manera de vivir
el erotismo que no es morosa, todo lo contrario, es estresada, es rápida y que alcanza su excitación a través de la prisa, ¿no? Porque no hay una regulación en otros órdenes sentimentales, emocionales, Claro. que es otro asunto, pero que... No, pero que tiene que ver eso, también. claro, porque es como- un contrapeso, ¿no? Claro. Claro, a nosotras por un lado y... Claro. Y ellos así. Pues quedan 4 minutos para las 2, o sea que cerrando. Vale, pues voy cerrando solamente lo único que he traído algunos testimonios de mujeres que practicaron la relajación del útero y que contaban como que de repente se abrían a unas sensaciones placenteras que no habían vivido antes en su cuerpo, ¿no? Y como fue muy generalizado y sigue siendo muy generalizado porque la relajación del útero lleva decenas de miles de descargas, yo qué sé, y miles de mujeres que han hecho, o sea que está ya así como que tiene peso. Claro, siempre me planteo, joder, qué capacidad tenemos para el placer y culturalmente que en las antípodas estamos de vivir experiencias así, ¿no? No solamente en lo erótico y en lo corporal, sino también en lo mental y en lo vital, ¿no? Porque No lo vayas a dejar sin decir cómo hacer la relajación muscular. sí, ya Está gratuita en su web, ¿eh? la relajación del útero la tienes Me parece de libre interesantísimo. descarga, es un Muy MP3, bueno. es un audio de libre Sí. descarga gratuito para quien lo quiera Sí. en la web www.elutero.es y ahí te la descargas y tienes una serie de indicaciones y la vas haciendo y ya, ¿vale? Porque lo que me parece interesantísimo, aparte del bloqueo que comentas que tenemos, esa represión, es luego las consecuencias favorables que tenemos en la vida. También Claro. esa relajación. Claro, porque da del útero. mucho- da Para mí mucha- ha sido un... Da mucha seguridad personal, da mucha potencia personal, mucha creatividad, porque la energía sexual y la creatividad están muy unidas. ¿Qué nos pasa a las mujeres? Que tenemos un montón de proyectos, pero luego nos cuesta mucho materializarlos. A Ana no, pero Yo no nací así. pero ¿qué pasa? Por la Hay aquí- relajación, ¿no, Ana? Hay aquí mucha información, pero luego materializarlo, hacerlo materia, nos cuesta horrores, se corta por el camino y eso tiene que ver con la energía vital, ¿vale? Que al final es sexualidad. Yo veo que es Qué capacidad página, ¿eh? de lo que sí quieres y de lo que no Elutero.es. quieres en la vida. Es Pero principal. www. Sí, www.elutero.es. Y ahí la tenéis de libre descarga para todo lo que necesitéis. Y tenéis también mi contacto ahí, pues si queréis si tenéis alguna pregunta. Hay otras Ay, yo puedo decir una cosa, claro. ya que están aquí, que mañana Hasta hago un horas. webinar. Escucha. Mañana hago un webinar gratuito que se llama La rabia sagrada y tiene que ver con cómo conectar con la ira, con el enfado, con la rabia. Porque, a ver, es que si no estamos enfadadas es que estamos muertas. Porque ser mujer en una sociedad patriarcal es como para estar así. Entonces hay una manera de conectar con esa rabia de forma que la pongas a tu favor. ¿Vale? ¿Dónde está? ¿Cómo entramos a algo? En la comunidad No estudios puede sobre parar, el útero, ya. ya, luego, ¿no? En la comunidad estudios sobre el útero, pero ahora no tengo aquí el enlace, pero que si queréis, yo creo que la sí. web estudios sobre el útero, ¿no? La web es elutero.es. Y en Instagram hay también el enlace. En Instagram, Instagram. sí, en Instagram, Mónica Felipe Larralde. Felipe Larralde. Eso lo pusimos en el webinar, poner los Instagram de El webinar lo haremos en Sí, Zoom. la verdad. Y para recibir la invitación en Instagram, te puedes meter en la comunidad. desde Luego ahí. se puede, se va a Lo poder voy a ver grabar en, y se- en YouTube, ¿se podrá? En YouTube no lo sé, pero luego sí que lo mandaré a la comunidad. Ok. Yo ya me como has dicho, Mónica. Felipe. Larralde. Y La alguna rabia tiene preguntita. mucho que ver con la vesícula que ha dicho ella. La rabia reprimida es lo que enferma a las mujeres de la vesícula. Los hombres por lo general no tienen esa operación y porque los hombres hay permiso para que se expresen. De hecho, la única emoción. cosa que pueden expresar es el enfado. A los hombres se les permite expresar el enfado y a nosotras no. Culturalmente. Porque si te enfadas, eres una histérica, una loca. Eso es. Un aplaudito, bravo.